Hola, muy buenas noches amigos y amigas de Plataforma. Gracias por sintonizarnos en este día jueves. Mi nombre es Claudia Ortiz y es realmente un honor poder dirigirme a ustedes a través de Plataforma en su canal TVX. Y bueno, en este mes de octubre que vamos iniciando también se conmemora y se promociona también la prevención y la lucha contra el cáncer de mama y cuello uterino. Quiero hacer un especial llamado a todas las mujeres que nos están mirando en estos momentos y también a los hombres para que le digan a las mujeres que están en sus vidas, a las personas queridas alrededor de ustedes, que es muy importante que nos hagamos nuestro chequeo. Sabemos que en la pandemia, en la cuarentena, pues han habido muchas dificultades para salir, también los servicios de salud han estado bastante limitados, pero en este mes aprovechemos. Hagámonos el chequeo que nos corresponde a todas las mujeres, cada año al menos, y realmente es mejor tener certeza y atenderse a tiempo en lugar de vivir con miedo y de vivir con las dudas, ¿verdad? Si tendremos algún problema de salud o no. Lo mejor es atenderse esto a tiempo. Así que es un llamado a todas ustedes, queridas mujeres que nos ven, y también a los hombres para que podamos chequear nuestra salud en este mes de octubre. Y bueno, quiero enviar saludos especiales también a las personas que nos han mandado algún comentario en especial la semana pasada. Quiero dar un saludo especial a Linda Portal, gracias por sus comentarios. También a Jessy Velázquez, que nos sintoniza desde Virginia, Estados Unidos. Asimismo a Carlos Mendoza, a Reinaldo Coreas, también a Alvarado, que siempre comentan. Muchas gracias. Y bueno, es un placer poder leer todos los comentarios. Sigan dejando comentarios, yo los leo todos y gracias por sintonizarnos. Y bueno, la semana pasada hablamos de un tema muy interesante. Me dio gusto saber que pues, había sido del interés de ustedes, hubo muchos comentarios al respecto. Y la semana pasada hablamos de cómo se devuelve lo robado. En lo cual tratamos el tema de la ley de enriquecimiento ilícito, el mecanismo de las declaraciones patrimoniales, el rol de la sección de probidad y qué se necesita para fortalecerlos. Urge una ley de probidad que sea más moderna, que tenga dientes, y les cuento, eso está ahorita en la cancha de la Corte Suprema de Justicia, porque según una sentencia de la Sala de lo Constitucional, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la iniciativa de ley para este tipo de legislación. Y bueno, en esta semana, en esta ocasión, vamos a retomar el tema. ¿Cómo se devuelve lo robado? Parte 2. Así que acompáñenme y vamos a desarrollarlo. Hay otro mecanismo diferente del juicio por enriquecimiento ilícito que también sirve para devolver al Estado, para devolver a las arcas públicas aquello que ha sido extraído por casos de corrupción. Y esta es la ley de extinción de dominio. Tomen nota porque es una historia de telenovela la que les voy a contar ahorita sobre la ley de extinción de dominio, cómo se aprobó y cómo algunos de los mismos de siempre y otros que dicen ser nuevos pero que actúan igual, trataron de debilitar esta importante ley. Les cuento su historia. ¿Para qué sirve la ley de extinción de dominio? ¿Qué es eso de extinción de dominio? La extinción de dominio, o la ley que la regula, permite que el Estado persiga bienes sobre los cuales hay sospechas de que fueron obtenidos por medio del cometimiento de un delito, o que son bienes que se utilizan para cometer delitos. Por lo tanto, las personas que tienen la propiedad de esos bienes, puede ser dinero en efectivo, en cuentas bancarias, puede ser, por ejemplo, empresas, pueden ser inmuebles, joyas, lo que ustedes imaginan, es decir, algo de naturaleza patrimonial. Cuando estas personas tienen la propiedad de estos bienes, pero los han obtenido de una manera delictiva, cometiendo algún delito, ya sea de corrupción, por ejemplo, o también hablemos de temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, de delitos de extorsión y otros relacionados como secuestros, etc. La ley
entiende o la ley establece que estos bienes no han sido adquiridos de una manera legal. Por lo tanto, no hay nadie que pueda reclamar una propiedad sobre esto. Por eso, el Estado establece la ley de extinción de dominio como un mecanismo para quitar la propiedad o mal llamada propiedad de esos bienes y pueda asignársele como bienes del Estado y recuperar esos activos que fueron obtenidos de una manera ilícita. Cuando se obtienen de esta forma los bienes, las casas, el dinero, etcétera, ese contrato, entre comillas, como dirían los abogados, no tiene ni causa ni objeto lícito. No fue una compra-venta normal, ¿verdad? Fue fruto de una extorsión o porque fue un contrato cometiendo un delito de malversación o un delito de peculado o de lavado de dinero, por ejemplo. Entonces ese contrato, esa transacción es ilegal. Por lo tanto, jurídicamente no existe. Por lo tanto, no hay dominio, no hay propiedad sobre él y la ley de extinción de dominio crea un procedimiento judicial especial y por lo tanto también un juzgado especializado para declarar la extinción o la cancelación, por decirlo así, de esa propiedad y pasa a ser el titular de esos bienes el Estado. Miren qué interesante. Es sin duda un mecanismo totalmente importante, trascendental para poder recuperar lo que se ha robado, por ejemplo, en delitos de corrupción. Y pues miren, también esta ley, por supuesto, además de que es una forma muy importante para que se devuelva lo robado, también establecía, por supuesto, establece más bien porque está vigente, una serie de medidas cautelares para que en el transcurso de esa investigación, en el transcurso de ese proceso judicial, la persona en cuestión cuyos bienes están siendo objeto de esa investigación, de ese juicio, no pueda hacer alguna movida, digamos, para traspasarla a otras personas o para seguirlos aprovechando de una manera ilegal. Por lo tanto, estos bienes, según la ley, pasan a la administración del Estado. De ahí viene el famoso CONAV que se escucha tanto estos días, que es la institución a cual se le da provisionalmente estos bienes para que los administre. Y cuando decimos estos bienes, podemos hablar de empresas, incluso ahora están bajo la administración del CONAV empresas muy grandes, canales de televisión, cadenas de radio también, por los diferentes casos de corrupción que hemos visto y también redes de crimen organizado que se investigaron y se atacaron en los años pasados. La ley se aprobó en noviembre de 2013 y fíjense bien, en el 2013 se aprobó con 82 votos, casi la unanimidad de la Asamblea Legislativa, ya que su aprobación era uno de los requisitos para la aprobación para acceder a los fondos de Fomilenio y también había sido una sugerencia, una solicitud de Naciones Unidas porque esta ley ponía a nuestro país o pone a nuestro país en un estándar bastante alto en temas de leyes para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué ponen en estándares altos? Porque implica que va a haber un mecanismo fuerte, un mecanismo decidido, muy práctico, muy contundente para poder perseguir la corrupción, pero sobre todo para combatir la impunidad. ¿Qué pasa? Muchos casos, muchas investigaciones de corrupción y también casos de crímenes de pandillas, por ejemplo, terminaban burlando la justicia porque los bienes en cuestión con los que se había obtenido un beneficio de parte de los implicados, pues seguían pudiendo ser aprovechados por ellos, eran vendidos, eran trasladados a otras personas, trasladados al exterior y entonces ya no había manera de recuperar eso, ya no había manera de hacer justicia. Y como sabemos, la justicia no es solo recibir una sanción penal. La justicia también
es restituir lo que se ha quitado a alguien. En este caso, en los delitos de corrupción, restituir lo que se le ha quitado a la hacienda pública, a todos nosotros, los salvadoreños en última instancia. Y de hecho, la ley de extinción de dominio llegó a ser bastante exitosa, logró recuperar allá por el 2017, por ejemplo, ya había logrado recuperar 13 millones de dólares en activos. Por lo tanto, parece que a algunos diputados les parecía algo inconveniente, ya les resultaba algo inconveniente. Tal vez se dieron cuenta que a nivel personal habían cometido un error al aprobar algo que iba en contra de sus propios intereses personales. Les cuento qué pasó después. Se introdujo en el 2017 una propuesta para hacer reformas a esta ley. Y esto dividió la opinión pública en dos bandos. Había un bando que estaba a favor de reformar los puntos más importantes de la ley y que realmente le quitaban su contundencia, le quitaban los dientes a la ley. En ese bando pues habían muchos diputados, habían abogados que estaban defendiendo casos de corrupción como el de Antonio Saca y su esposa Analía de Saca, diciendo que la ley era inconstitucional porque generaba una expropiación de los bienes. Pero como ya lo explicamos, bienes que han sido obtenidos de manera ilícita no constituyen un derecho de propiedad real, sino lo contrario, no hay tal, ¿verdad? Y por otra parte también, esta ley es una ley de orden público y de interés social, por lo tanto, se privilegia la necesidad del Estado, la necesidad de la sociedad de poder recuperar lo que se ha perdido mediante el cometimiento de delitos de corrupción sobre el interés de algunas personas de mantener la administración y de mantener el acceso material a sus bienes. Bueno, el otro bando era justamente la sociedad civil, las Naciones Unidas, la Embajada de los Estados Unidos en ese momento, la Fiscalía General de la República, el Foro de Jueces Democráticos e Independientes. Ellos promovían que la ley debía mantenerse tal cual porque era una herramienta realmente necesaria para hacer una efectiva lucha contra la corrupción. Pero les voy a contar el día en el que un grupo de los mismos de siempre votaron a favor de quitarle dientes. Y aquí es donde viene la telenovela que les comenté al principio. Con el decreto 734, aprobado el 18 de julio de 2017, la Asamblea Legislativa realizó reformas a esta ley. Y cito, a iniciativa de los diputados Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Santiago Flores Alfaro, René Alfredo Portillo Cuadra, Jacqueline Noemí Rivera Ábalos y Mario Adalberto Tenorio Guerrero. Qué interesante, vemos varios partidos que hoy están encontrados, ¿verdad? Que ahora dicen estar en disputa, pero para proteger los intereses de los corruptos, vemos una iniciativa de ley apoyada por diputados de al menos 3 partidos. Y las reformas fueron muy controversiales. No voy a entrar en el detalle de todas ellas, pero sí en 2 puntos que son los más importantes. Uno de ellos decía que había la posibilidad de cuando fueran delitos de corrupción, que pasaran los bienes, si bien estaban a la administración del CONAV, pudieran entregársele a la persona, entre comillas, afectada, a la persona cuyos bienes estaban siendo investigados, podrían entregárseles en depósito. Miren qué bonito. Era posible entonces que si los bienes de un funcionario público que estaba siendo investigado porque eran parte de una entramaje de corrupción, podían pasar a la administración del CONAV, pero el CONAV se los podía devolver materialmente. Pero bueno, al tener la disposición material de esos bienes, este funcionaria, esta persona acusada de delitos de corrupción, podía hacer con ellos cualquier cosa, intentando incluso violar la justicia, pudiendo manipular esos bienes y en sí manipular los resultados de la investigación. Muy controversial sin duda y muy grave esta reforma que se había
propuesto. Y el otro punto delicado era que la acción de extinción de dominio, es decir, el derecho de la Fiscalía General de la República de poner una demanda ante un juez de extinción de dominio o de iniciar una investigación sobre esos bienes, en los casos relacionados a corrupción podía prescribir en 10 años. Miren qué bonito. De repente a nosotros, los simples mortales, nos puede costar 30 años pagar una casa, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, poniendo gran parte de nuestros ingresos y de nuestro trabajo durante toda una vida para pagar una vivienda. Pero qué bonito, un corrupto que a través de algún delito de corrupción, de robar de nuestro dinero, de nuestros impuestos, en 10 años ya podía hacerse de una casa también que había comprado con dinero mal habido y no iba a pasar nada. Sin duda, estos dos puntos, que eran uno de los más importantes, levantaron muchas sospechas, porque era una manera descarada de quitarle a esta ley las herramientas más importantes para prevenir malos resultados en un juicio por corrupción y poder recuperar lo robado. Y fíjense que en el marco de la discusión de estas reformas, contemos un poco lo que hubo alrededor. La entonces embajadora Jean Mains, que como se le extraña realmente, se pronunció diciendo el 13 de julio del 2017, unos días antes de la aprobación, y dijo ella, cito literalmente, ¿cuál es la prisa? La extinción de dominio es importante en la lucha contra la corrupción. Cualquier reforma requiere análisis profundo, Asamblea Legislativa. Incluso el mismo presidente, Nayib Bukele, el 25 de julio de ese año, se pronunció y dijo que de aprobarse esa ley, él apoyaría una declaratoria de inconstitucionalidad. Pues bien, ese día de julio, 18 de julio, se aprobó la ley y se aprobó con votos de los partidos FMLN, Gana, PCN y un voto de Arena. ¿Cómo fue la distribución legislativa? Y quiero comentarles esto porque la aprobación de estas reformas de la ley de extinción de dominio muestran claramente los vicios más importantes en la toma de decisiones de este órgano de Estado, y es lo que hay que combatir. Estas reformas se aprobaron con 30 votos del FMLN, con 10 votos de Gana, 2 del PCN y 1 de Arena, como ya dije. Este era uno de los clásicos casos en los cuales el FMLN hacía alianza legislativa con el partido Gana para poder aprobar reformas que fueran en contra del avance de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y es muy interesante decir que en esa plenaria, si bien habían 81 diputados presentes, podríamos decir, bueno, los otros diputados de Arena, por ejemplo, que decían ser una oposición muy fuerte contra el FMLN, iban a votar en contra. Pero no, señores, aquí viene otro dato curioso. En esa plenaria, 38 diputados que estaban presentes, incluyendo de Arena y del PDC, no votaron. ¿Cómo que no votaron? Me van a decir ustedes. ¿Cómo lo escuchan? Ante una decisión tan importante, donde la embajadora de los Estados Unidos, incluso las Naciones Unidas, se estaban pronunciando en contra, la fracción de Arena y del PDC simplemente no presionaron ningún botón. No se abstuvieron, no votaron en contra, tampoco votaron que sí, simplemente no apretaron ningún botón. Yo quiero preguntarles a aquellos que hablan ahora de decencia, que hablan ahora de combatir la corrupción y la dictadura, ¿por qué en esa plenaria simplemente no se pronunciaron? No los estoy acusando de nada, pero quisiera saberlo. Y bueno, importante también decir que la diputada de Arena que votó a favor era una diputada del departamento de Ahuachapán que cambió su postura y se puso a favor de la postura de FMLN Gana. Y aquí viene otra pregunta, ¿qué pasa con los diputados
de Arena del departamento de Aguachapán, que ya vamos viendo 2 casos de diputados que se cambian, ¿verdad?, de postura de la de su partido tradicionalmente de derecha. Pues bueno, y solo para terminar les quiero contar una anécdota. Esa ley realmente fue un ataque, ese cambio, y luego la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. Por lo tanto, afortunadamente esos cambios tan nefastos no se pudieron dar en la realidad. Pero como sociedad civil estábamos protestando en ese momento sobre esto y queríamos entrar a la Asamblea Legislativa un gran cartel para protestar contra esto que decía "es corrupción". Pero nos quedamos con el cartel en la calle porque nos dijeron que por instrucciones del entonces presidente de la Asamblea Legislativa no podían ingresar carteles que tuvieran mensajes muy fuertes y que denunciar la corrupción al interior era un mensaje muy fuerte. Pues bueno, yo quiero terminar diciendo que es necesario que este tipo de mecanismos para combatir la corrupción y para asegurar que se devuelva lo que se ha sustraído del Estado deben avanzar, deben fortalecerse. Y en mis redes sociales les voy a dejar el documento de la votación para que ustedes puedan ver quiénes fueron los diputados que votaron a favor de esta ley para corruptos y quiénes fueron los diputados que, aún diciendo hoy día que luchan contra la corrupción, en ese momento no se pusieron en contra. Y bueno, por aquí me quedo. Les agradezco muchísimo por su sintonía, les agradezco muchísimo por los comentarios. Sigamos la conversación en redes sociales y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves en Plataforma.